Hola, profesora Maylin. Hoy yo y yo, Cristóbal Arce, le presentaremos nuestro trabajo de comportamiento mecánico del tejido nervioso y del tejido facial. Espero que le guste. Bueno, el cuerpo humano está compuesto por diferentes tipos de tejidos y estos se complementan uno con otro. Sabemos que el cuerpo humano está compuesto por 4 tejidos básicos, que son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Pero en esta ocasión solamente nos basaremos en 2 tipos de tejidos, que serán el tejido nervioso y el tejido facial. El tejido nervioso ya lo nombramos anteriormente, y el tejido conectivo, pero más denso. Explicaremos sus estructuras detalladamente, sus funciones principales y la importancia del cuerpo. Bueno, antes de comentar e indagar y profundizar de qué es una neurona, debemos saber qué es una neurona. Bueno, la neurona es la unidad celular del sistema nervioso central, y estas son capaces de conectarse una con otra para poder transmitir así un tipo nervioso. Estas presentan 2 grandes propiedades, que son la irritabilidad y la conductividad. Esta célula se divide por distintas partes, que son el soma, el núcleo, el citoplasma, las dendritas, el axón y la membrana plasmática. Bueno, pasando a qué es una neurona motora. Su función es conducir los impulsos del cerebro y la médula espinal hasta los receptores, que en este caso son los músculos en las glándulas exocrinas, en sentido contrario a las neuronas sensitivas. Eh, Estos son el componente motor de los nervios espinales y craneales, y tienen una característica, que estas células nerviosas son multipolares. Ahora que conocemos las neuronas motoras, podemos hablar sobre su estructura. Y la estructura de estas motoneuronas están compuestas por un cuerpo celular, que también se le llama soma. Y normalmente se encuentra en la materia gris de la médula espinal, o en los ganglios. También está compuesta por dendritas, presentes en la motoneurona, y forman pequeñas haces, las cuales también contienen dendritas de otras neuronas. Y el axón de la motoneurona se caracteriza por ser grande, lo que le permite transmitir impulsos nerviosos a grandes velocidades. Y esta transmisión rápida de impulsos nerviosos se le conoce como motoneuronas alfas. También presenta una vaina de mielina, la cual se encarga de mielinizar a los axones, para así aumentar su velocidad de reacción a los impulsos. Ya cuando el axón ha sido mielinizado, se aproxima a una fibra muscular, la que se rompe dando paso a un punto de unión neuromuscular y la neurona, pero esta no hace contacto con la fibra, sino que hay un pequeño espacio, que a este espacio se le llama espacio sináptico. La unidad motora se determina por el número de fibras musculares, y al igual que la fuerza máxima producida por un músculo, es determinada por el número de fibras y su potencial de acción que ha sido generado. El grupo de neuronas que inervan en un músculo se le llama pool de unidades o piscina de unidades motoras. El tamaño de estas depende del músculo que da paso al reclutamiento. Este término se utiliza para describir la activación de las unidades motoras. Estas son reclutadas secuencialmente, lo que quiere decir que se reclutan mediante el tamaño. Los de menor tamaño se reclutan primero, y después siguen los de mayor tamaño, ya que los pequeños son de contracción lenta, y mientras que los grandes son de contracción rápida y generan una respuesta mucho más rápida.
Ahora podremos hablar sobre los receptores sensoriales y la propiocepción. Los receptores sensoriales son células especializadas o estructuras subcelulares que se encargan de generar respuestas frente a un estímulo y modalidad específica. Y estos receptores se dividen en tres grandes grupos. Los interceptores, los cuales traducen la información desde el interior del cuerpo. Los externoceptores, que traducen la información que proviene desde el ambiente. Y por último, los propioceptores, los que transforman cualquier distorsión mecánica, sea de un músculo o de una articulación. Y también los impulsos nerviosos que entran a la médula espinal, estimulando a una respuesta motora. La propiocepción viene de los mencionados anteriormente propioceptores. Estas se encargan del control postural y estabilidad segmentaria, ya que se encuentran en distintos puntos del cuerpo. Esta información es muy importante a la hora de realizar movimientos rápidos. Por ejemplo, se puede poner la respuesta refleja, que constituye principalmente por propioceptivas, intermedulares y supramedulares, para generar una respuesta rápida, mientras que un movimiento consciente actúa sobre la postura y ciertos movimientos especializados. Bueno, los niveles de control motor, tres, y los nombraré a continuación, que son el número 1, el nivel espinal, el nivel de la región baja y el nivel de la corteza cerebral. A continuación los definiré a cada uno de ellos. Bueno, el espinal es utilizado en circunstancias en las que se exige reloj externo. Esas respuestas son altamente estereotipadas y de acción rápida. Y también es llamado respuesta M1. Al ser de origen espinal, es demasiado, pudiendo darse dentro de 20 a 60 milisegundos después del acto perturbador. El nivel de la región baja del cerebro es también llamado respuesta inmediata, reacción preprogramada o M2 a M3. Este es activo estímulos externos, la respuesta es automática, pero no es tan estereotipada como los reflejos espinales. La activación se da en un lapso de 130 a 170 milisegundos acto perturbador. Y el último nivel, que es el nivel de la corteza cerebral, ese es el nivel más alto de control motor y es donde la información procedente de los mecanorreceptores y es influenciada por la conciencia cognitiva para crear comandos motores para iniciar movimientos voluntarios. Y su respuesta ocurre dentro de 20 160 milisegundos después del acto perturbador. El feedback y el footwork son los dos sistemas encargados del control del torque correctivo, es decir, se encargan de controlar la postura frente a estímulos sensoriales externos. La principal función del feedback es generar una postura adecuada, esto después de recibir un estímulo. Y este sistema es un circuito cerrado, ya que el estímulo fluye directamente a una respuesta y no se dirige a otro lugar del organismo. El inconveniente que tiene este sistema es que no genera respuesta rápida, y es por esto que existe el feed forward. Y este genera respuestas posturales anticipando un movimiento al igual que un reflejo. Al contrario del feedback, este es un sistema abierto siendo una respuesta postural automática, limitando así la participación del feedback por el tiempo retardado de este sistema. Un buen ejemplo del feed forward es cuando uno pone la mano en el fuego y inmediatamente lo que uno hace es retirar la mano del fuego y no alcanza a producir una respuesta procesada por el cerebro, sino que al ser un sistema abierto se produce rápidamente.
Respuesta neurofisiológica al estiramiento de los nervios periféricos. Antes de conocer una respuesta frente al estiramiento, necesitamos saber qué es un nervio periférico. Y este es el portador de los axones desde la médula hasta la periferia. Y se compone de varios axones y rodeado por el tejido conectivo. Su función principal es transportar impulsos nerviosos recibidos y contiene varias capas. El endoneuro, que es la capa más interna, y le sigue el perineuro. Y por último el epineuro, que es la capa más externa. Las fibras presentes son extremadamente susceptibles a un traumatismo, por lo que lo protege un tejido conectivo. Y su característica principal es su resistencia a la tracción. Y este también es por causa de su capacidad para estirarse. En ese caso, lo que puede provocar una lesión nerviosa es a causa de que se ejerce una presión localizada sobre la zona, así generando daño estructural cuando se aplica una presión de 200 a 400 hectogramos. Bueno, hablando de la biointegridad del tejido facial, primero nos preguntaremos qué es la fascia o qué es el tejido facial. Bueno, la fascia es el componente del tejido blando, tejido conectivo del cuerpo, formando un cuerpo continuo de 3 dimensiones de la matriz de soporte estructural. Es una matriz viscoso-elástica que envuelve los músculos. Es una red continua por todo el cuerpo. Esta red tridimensional y continua que supone la fascia envuelve y pone en contacto a todos los corporales, tales como los huesos, los músculos, los órganos, las vísceras, los nervios, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, etc., proporcionándoles espacio, sostén necesario para que cada uno de ellos pueda realizar su función correspondiente. Bueno, la biointegridad del tejido facial, esa red de tejido facial que se dispone a lo largo de todo el cuerpo va a modificar sus características en función de su localización, necesidades específicas de cada zona. Por ejemplo, el tendón y el ligamento son especializaciones del sistema facial. Dada la continuidad de este sistema, una alteración del mismo en un punto afectará a su globalidad, y esto se traduce en que una lesión facial en una zona determinada puede manifestar sus en otra zona diferente y distante de ella. Este hecho es fácilmente comprensible a través de los nuevos modelos biomecánicos basados en el concepto de biotensibilidad, y la densidad, la distribución y las características del sistema facial difieren en su recorrido por el organismo, lo que permite adaptarse y atender a las solicitudes del movimiento. Sin embargo, es fundamental, lo que permite que actúe como un todo sinérgico, absorbiendo y repartiendo un estímulo local a los restantes elementos del conjunto. Como se mencionó anteriormente, la fascia es un componente del sistema del tejido conectivo, que está presente alrededor de todo el cuerpo humano. Y este genera un soporte estructural que es viscoelástico, envolviendo huesos, músculos y órganos. Existen varios tipos de fascias, como las fascias superficiales, profundas y epimisales. Este tejido tiene dos funciones principales, y una de ellas es la protección, en la cual, valga la redundancia, protege a cada uno de los componentes corporales de forma individual. Debido a su resistencia permite mantener la integridad de cada elemento, sea muscular, visceral, etc. Y su capacidad protectora se determina por la concentración local de protoglucanos y ácidos hialurónicos. Los protoglucanos tienen la capacidad de transformarse en una sustancia viscoeláctica, la que se mencionó anteriormente. Y su otra función es de estabilizar, o también se le llama de sostén, en la cual da forma a los tejidos y contribuye en los movimientos voluntarios e involuntarios, dada su capacidad de desplazamiento y deformación, y así ayudando a estabilizar la reparación de los tejidos en caso de una lesión, como se mencionó en las diapos anteriores.
Bueno, como podemos concluir con el trabajo, lo que pudimos comprender de este trabajo es la importancia que tiene el tejido para el cuerpo humano y como para ayudar en ciertos estímulos a través de las neuronas, en el caso del tejido nervioso, y su función protectora y de equilibrio postural en el tejido. También pudimos profundizar en cómo se van componiendo cada una de ellas y saber que si falta un tipo de estos dos tejidos, tendríamos un desequilibrio postural anteriormente en el tejido facial, o simplemente no podríamos tener ningún tipo de estímulo físico, químico, o conducir impulsos electroquímicos por la falta de del tejido nervioso. Y así concluimos nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.